¿Estás buscando una fuente de alimentación para alimentar tu nueva RTX 4000 sin dejarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Silverstone que te puede interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos entre manos la fuente en formato ATX Silverstone DA1000R Gold. Una fuente de alimentación que no solo cuenta con soporte para el conector que utilizan las nuevas gráficas RTX 4000 series, sino que además implementa los mejores componentes, cableado totalmente modular y un precio más que interesante, ya que no vas a tener que gastarte o que invertir, mejor dicho, un auténtico pastizal para actualizar tu nuevo equipo. Como bien sabéis, las nuevas RTX 4000 implementan un nuevo conector de 12 más 4 patillas o denominado 12VHPWR, que es capaz de aportar un mayor suministro energético que los PCI Express anteriores o los que han sido actuales hasta el momento, para soportar o para abastecer de suficiente energía a las gráficas en los picos más altos de consumo durante el uso, principalmente obviamente en gaming, que es lo que nos interesa, y poder que puedan ofrecer todo o desatar todo su potencial. Este conector llegó con algunas polémicas, puesto que si no lo encajas bien puede llegar a prender, puede llegar a derretirse, por lo que os recomendamos que os aseguréis de que esté totalmente encajado, que haya entrado de tirón, por decirlo de alguna forma, para evitar algún asunto. Vamos a centrarnos en la fuente, una fuente con certificación Cybernetics Gold, que quiere decir básicamente es como el equivalente a lo que anteriormente conocíamos como 80 Plus Gold, solo que adjudicado a las nuevas generaciones que cuentan con este conector, contando con una eficiencia global superior al 87 y el 89%. En lo referente a los componentes de la fuente encontramos condensadores japoneses de 105 grados, pero son todos, es decir, no es que se implementen los condensadores principales de los japoneses 105 grados, que como bien sabéis son de lo mejorcito que hay en el mercado, sino que el 100% de los condensadores de la fuente de alimentación son japoneses 105 grados centígrados, lo cual nos garantiza la función o que van a funcionar hasta 20.000 horas a 105 grados centígrados, una situación que obviamente no se va a dar con frecuencia o prácticamente no se va a dar, lo que nos garantiza por tanto el correcto desempeño de la fuente y la mayor longevidad. También hay que reconocer, o mejor dicho, hay que mencionar que cuentan con todas las medidas de protección habidas y por haber en el mercado, por lo que no solo vamos a tener una fuente para toda la vida, sino que va a proteger al resto de nuestros componentes de posibles alteraciones en el flujo eléctrico de nuestra red, garantizando así no solo que amortizamos lo que invertimos en la fuente de alimentación, sino que por no montar una buena fuente de alimentación se vaya a ir al garete todo nuestro setup o todo nuestro PC por falta de medidas de protección. Por lo tanto, como siempre decimos, una buena fuente de alimentación garantiza que no vas a quemar todo el PC por una subida o una bajada de tensión o de voltaje en el suministro de electricidad de tu domicilio. En lo referente a la refrigeración, tampoco se ha escatimado en gastos, montando un ventilador de 135 milímetros con la capacidad de alcanzar hasta las 1500 revoluciones por minuto para garantizar la correcta refrigeración y además con una baja sonoridad de funcionamiento. Obviamente, si llegamos a exprimir tanto de la fuente que llega al 100%, con esas 1500 revoluciones por minuto sí que va a ser audible, pero obviamente esto no va a pasar o va a pasar en muy contadas ocasiones, por lo que no vas a tener ningún tipo de problema. Además tiene un modo semipasivo con tan solo pulsar un botoncito en la trasera para que el ventilador de la fuente esté apagado siempre y cuando las temperaturas de la misma o la carga a la que sometamos a la misma no requiera de la activación del ventilador. En lo referente al diseño estético de la fuente, a pesar de que es un componente que no se ve demasiado, también está mimado, es bastante sobrio, con acabado en metal. El enrejillado del ventilador tiene forma con perforaciones de forma triangular, que le da un aspecto bastante llamativo y muy interesante, manteniéndose totalmente sobrio y prescindiendo de cualquier tipo de retroiluminación ARGB, lo cual
lo hace apta para todo tipo de builds, incluyendo aquellas en las que, como solemos montar nosotros últimamente, el RGB está muy medido o muy comedido o simplemente no lo tiene. En lo referente al cableado que acompaña a la fuente, encontramos todo el cableado engomado plano, excepto el nuevo conector para las gráficas RTX 4000, ya que con esto se va a facilitar o se va a mejorar la gestión del cableado en chasis donde el espacio no sea muy abundante. El nuevo conector 12HV PWR sí que cuenta con un acabado mallado más gordito para que si al instalarlo roza con algún ventilador o algún otro componente, no goce con una protección extra frente a ese desgaste por rozamiento y mantengamos perfectamente a salvo nuestra gráfica. Además, hay que destacar también que el diseño del cableado es totalmente modular, por lo que solo instalaremos el cableado que vayamos a utilizar, garantizando así un mejor airflow dentro de la caja, no tener un exceso de cableado inútil que no vayamos a utilizar y consiguiendo así un montaje más limpio de forma mucho más sencilla. Os dejo el listado o el diagrama con todo el cableado que incluye la fuente. Como siempre, los conectores en Silverstone son de primera calidad y pasamos a los test sintéticos. Básicamente hemos estresado todo el equipo con AIDA 64 mientras lo monitorizamos con ese mismo software con una 4080 montada y un Ryzen 7 7700X y os dejamos los resultados de los test. Como podéis ver, la fuente no solo es extremadamente estable, sino que además, aunque no aparezca en los tests, la sonoridad de la misma con este equipo, que no es precisamente un PC de gama media, es muy comedida, prácticamente inaudible. Por lo tanto, la recomendamos encarecidamente. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Aunque ya la habéis visto, una fuente 100% modular, con cableado plano, todo excepto el nuevo conector de la gráfica, y con un nivel de acabados y sobre todo de componentes de seguridad y de eficiencia simplemente sobresalientes. Obviamente no es una Platinum, pero la gran mayoría de las ocasiones tampoco necesitamos esa eficiencia energética extra y con una Gold, bajo nuestro punto de vista, es más que suficiente. Condensadores de primerísima calidad, un buen ventilador, modo semipasivo y un precio inferior a los 300 euros. ¿Qué más puedes pedir a una fuente de alimentación? Se nos ocurren algunas cositas, pero obviamente encarecería mucho el precio. Y por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de Gameit a esta Silverstone DA1000R Gold. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.